epidemiología y se dedican a investigación y que quieren hacer investigación. Entonces, hace ya un par de años, cuando esta la segunda edición, Coopero desde docencia planteaba cómo implicados, cómo iniciar el mundo de la investigación, contacto conmigo, y desarrolló un plan formativo de la cual esta es la primera charla. Este es el programa formativo de residentes de investigación, la primera charla que es introductoria, vemos un pueblo pasante a diferentes aspectos que están relacionados con proyectos de investigación, artículos científicos o autoridades que se desarrollarán de forma más extensa en los otros 5 reuniones que os darán compañeros aquí del hospital. Este es el guión que voy a utilizar, porque investigar y quién puede hacerlo, no sobre qué podemos investigar, la importancia de la redacción correcta de un proyecto de investigación y el CRD es el cuaderno de recogida de datos. Si necesitamos ayuda y financiación, después, ¿qué hacemos con los datos que hemos obtenido? ¿Cómo los analizamos? ¿Cómo los difundimos? Y después otros aspectos que es cierto que habitualmente no se comentan, que son relevantes en la investigación, pero que podemos debatir después de la presentación. Yo creo que lo más importante en cuanto a qué investigar y por qué investigar es uno de los medios que mejoran la atención de nuestros pacientes. Está más que estudiado que aquellos servicios clínicos o quirúrgicos que investigan hacen una mejor atención. Esto nos permite mejorar nuestra formación, nos permite avanzar el conocimiento. Hay personas que es cierto que quieren investigar porque quieren ampliar su currículum, quieren hacer una carrera universitaria, después lo hacen. Y hay otros porque tienen aspiraciones económicas, pero siempre es engañarlos que se dedica a la investigación a nivel económico. No vais a pagarle. Yo reconozco que investigo para abstraerme un poco del día a día. Tenemos consultas apuradas y digamos que el hacer algo diferente a lo que es estar con el paciente y todo lo que implica, pues la verdad es que me llena bastante. No sabemos nosotros cuando elegisteis la especialidad del hecho de la medicina quirúrgica, no es precisamente por ese motivo, ¿no? Intentar hacer algo diferente o algo añadido a lo que es la asistencia pura, ¿no? Lo podemos hacer en cualquier ámbito. Es cierto que hay algunos hospitales, ¿no?, que están orientados y muy orientados y que facilitan mucho la investigación, ¿no?, ya desde residentes. Otros, pues como el nuestro, está orientado más a la actividad asistencial. Cualquier cosa que hagamos de investigación suele ser nuestro tiempo libre, pero podemos hacerlo en ambos ámbitos. ¿Sobre qué podemos investigar? Es cierto que las personas que se dedican a la investigación, que nos dedicamos a la investigación, siempre se dice que lo que es la investigación básica es la investigación por excelencia, que todo lo que salga de aquí, bueno, realmente no acaba siendo investigación o aporta menos en la investigación. Pero eso no es cierto. Lo importante es que sea lo que hagáis, ¿no?, ya sea investigación básica en el laboratorio o clínica en vuestra consulta, desde ensayos clínicos, recogida base de datos en los multicéntricos, lo importante es hacerlo bien con cada uno. ¿De dónde vienen las ideas? Creo que os he destacado en medio, lo más importante es formar parte del grupo que conteste también la pregunta que tendremos en las diapositivas siguientes. Lo más importante del comento es estar integrado dentro de un grupo de investigación. Si cada una de nuestras especialidades tiene con sociedades científicas, con áreas de interés en cada una de las especialidades, y en esta reunión es donde realmente surgen los proyectos de investigación. Es cierto que cuando iniciáis la investigación, liderar un proyecto es muy complicado, tenéis que hacer un poquito, tenéis que estar colaborando, picando datos, es poco agradecido, pero poquito a poquito veréis que van conociendo y cada vez es mucho más fácil acceder a liderar los proyectos de investigación. Pensad que después simplemente el leer mucho, la bibliografía que os caiga en las manos, sobre todo las revisiones, cuando tenéis una revisión actualizada de cualquier tema, al final siempre hay un párrafo en todas las revisiones que os comentan los aspectos a investigar, los aspectos a mejorar relacionados a la investigación. Las propias preguntas que hacen los estudiantes, el trabajo de difícil grado. Nosotros en nuestro servicio, en Linguatis Privilegia, que es un artículo que se llama un trabajo de difícil grado de un compañero vuestro. Es importante, pues, también pensar que la investigación, sobre todo, por ejemplo, a mí me pasa mucho en el intesticio, intesticio es una enfermedad minoritaria, ¿no? Un grupo de enfermedades minoritarias. Anteriormente, prácticamente todo el mundo investigaba la fibrosis pulmonar idiopática.
digamos que la investigación en testicio está bastante saturada, que tienes que buscarte otros campos, ¿no? Multidisciplicidad, colectivopatía, sarcoidosis, donde poder desempeñar tu investigación. Luego comentaba lo importante es mantenerse actualizado. Vosotros sois la generación que está por delante de la mía, bueno, vosotros sois por delante de la mía en cuanto a las nuevas tecnologías. Ahora mismo tenéis que estar conectados, informados y saber realmente qué se mueve en el campo de investigación que queréis desempeñar. Así, por ejemplo, yo lo que os recomiendo, y es lo que yo tengo hecho, son las alertas de campo de investigación, aquello que recibo cada semana. Podéis recibir las alertas de PubMed. Por ejemplo, tengo activas áreas de micromanufacturing, hay de micromanufacturing, pues tienen por ahí, investigando. ¿Qué problema hay? Pues que a lo mejor hace 15 años esto sí que era factible, sentarse desde el ordenador, coger estas 4 alertas y revisar los artículos que hay dentro de cada alerta, pero cada vez esto es más difícil, ¿no? Cada vez hay más cantidad de artículos científicos y manejar toda esta evolución se hace muy difícil. Una de las formas que podéis manejar la bibliografía es accediendo a revisiones sistemáticas como el Library, Clinical Evidence, que digamos que es cierto que os van a facilitar el trabajo en cuanto a revisar el conocimiento científico sobre un tema determinado, pero es una información mucho más pillada, mucho más elaborada, vais a perder información, mucha más de la que me parecería en el punto en el base. Yo lo que os recomiendo es que utilicéis un sistema que tengáis, o Mac o Windows, lo que queráis, un gestor bibliográfico. Es decir, que tengáis un programa donde una vez que hayáis hecho una búsqueda, podéis guardar ahí vuestra bibliografía, porque es lo que os hemos nombrado. Por ejemplo, este no necesitáis hablar en general, estamos hablando de miles de artículos, pero fijaos que el crecimiento del conocimiento es exponencial. Comenzar toda esta bibliografía y las alertas es imposible. Hace 10 años quizás en las alertas de 20 artículos a la semana, más de eso era de blogs viral de manejar. Aquí es como, por ejemplo, yo manejo los artículos, es decir, pensad que lo que no es viable, lo que no es funcional, es que vosotros tengáis que hacer una búsqueda, os pida vuestro tutor revisar lo que sea el tromboembolismo pulmonar. Y ese tromboembolismo pulmonar, pues imprimís 10 artículos, 10 artículos de ese montoncito. Ese montoncito no lo vais a encontrar nunca. Lo que es interesante es utilizar este gestor. Ya habéis hecho la búsqueda, hacéis una carpeta, ponéis ahí, y si tienes que actualizar, actualizan a partir de la fecha en la cual hicisteis la última búsqueda. Algo importante que vosotros seguro que estáis mucho más acostumbrados y actualizados que yo es con el tema de la inteligencia artificial. Yo lo conozco que lo empecé a manejar después de este verano. Y creo que todavía le queda mucho por delante en el tema científico desengañado, es decir, no le podéis pedir a la inteligencia artificial ahora mismo, haz una presentación, se nota, no es una presentación de calidad, pero sí que os sirve para manejar artículos científicos. Me refiero, eso es un programa que se llama Space, que está basado en Copilot, como veis abajo. Y aquí le podéis subir, por ejemplo, vuestros 10 o 15 artículos que habéis buscado sobre un tema concreto. Reconozco que te va a dar bastante utilidad cuando estés revisando uno que no estéis finalizados, estéis revisando una investigación básica que a lo mejor os puede costar un poquito más. Incluso sabéis un PDF con este programa de inteligencia artificial y le marcáis una gráfica, se os explica perfectamente la gráfica en vuestro programa. La verdad es que es bastante útil para simplificar el trabajo. Pero tenéis que tener en cuenta que lo importante de esto es darle buenas fuentes, porque si no, la inteligencia artificial se pierde en fuentes que realmente a ti no te son relevantes. En cuanto a proyectos de investigación RD y CRDs, tenéis que pensar que es muy importante escribir un proyecto de investigación, ya sea para pasar a los compañeros, para pasar un estadístico para debatirlo, o bien para adaptar alguna beca de investigación. Para desarrollar un proyecto de investigación, todo parte de tener una buena pregunta. Es decir, estas preguntas no son súper de la práctica técnica habitual. Lo planteamos, por ejemplo, la semana pasada en la consulta de un compañero que es exceso de tratamiento en la sarcoidosis. ¿Qué es sarcoidosis? Tú le explicas cómo tienes que ir aumentando el tratamiento. Una vez que tienes opción de respuesta, las lágrimas disminuidas, y lo tienes como metotrexato y corticoides, bajamos el metotrexato, suspendemos
Entonces, esas respuestas no están contestadas en la literatura. Probablemente eso es una buena pregunta para la proyecto de investigación. Después tenemos que formular bien esa pregunta, es decir, no basta con tener una idea, sino que tenemos que saber exactamente cómo queremos mirarlo. Y a partir de la pregunta, a partir de lo que queremos mirar, ver cuál es el diseño de estudio más adecuado para contestar a nuestra pregunta. Un buen tema de investigación tiene que ser factible, es decir, tiene que ser posible mirarlo en función del ambiente en que estéis, del hospital en que estéis. No podéis pensar en contestar algo a 15 años de vista. Probablemente no estéis en disposición de hacer un proyecto a 15 años de vista. Que sea interesante, y me refiero a interesante y lo destaco mucho, porque hoy en día todos los grupos de investigación, sobre todo la investigación básica, su financiación depende de las publicaciones, y si la financiación depende de las publicaciones, del número de publicaciones, estamos entrando en un círculo vicioso y veis que van apareciendo, pueden aparecer publicaciones muy poca relevancia, que son poco interesantes. Tiene que ser novedoso, como comentamos, que aporte algo a la ciencia. No quiere decir que no pueda hacerse alguna pregunta que se haya hecho antes. Se pueden realizar estudios sobre preguntas que se han estudiado previamente en otros proyectos, pero quizás mejorando la metodología, mejorando los defectos que hayáis observado en el estudio que se ha obligado que se ha publicado previamente. Tiene que ser ético, tiene que ser pertinente, tiene que tener una repercusión en la práctica. Es decir, no basta con tirar una moneda de azar. Os comentaba que parece que últimamente surge, que aparecen estudios sobre temas de investigación básica que tampoco aportan tanto a la ciencia médica. El tipo de preguntas, pues bueno, pueden ser preguntas de eficacia, efectividad, analizar asociaciones, exposiciones, intervención, tratamiento y la variable, resultado clínico, estudios de pronóstico o bien modelos predictivos. Lo que es importante es formular bien la pregunta. Para eso, espero que los compañeros que hagan las siguientes sesiones utilicen esta metodología. Es decir, esto, si habláis con un estadístico o un metodólogo, es una metodología que utilizo muchísimo y es lo primero prácticamente que un estadístico con el cual tengo confianza dentro de la Asociación Española de Neumología te pide cuando entras por la puerta. Antes de decir darle la orden, te dice, ¿cuál es tu pregunta PEC, tu pregunta pico? Esto quiere decir que es un acrónimo de fe de pacientes, E de exposición, factor de riesgo, C de control, de grupo control, OCOMS de variables que vas a medir para decidir si se ha cumplido el objetivo y la T de tiempo. Por ejemplo, ¿cuáles son los factores asociados a la presión en la fibrosis pulmonar hepática? Los pacientes serían la fibrosis pulmonar hepática, factores de riesgo que tú consideres que biológicamente pueden estar asociados a progresión como el sexo, el tabaquismo, función pulmonar al inicio del diagnóstico. Grupo control serían los mismos pacientes con fibrosis hepática, pero que no tengan estas variables. Y los otros, pues, la definición que utilices de progresión. También puedes hacer en estudios descriptivos, por ejemplo, estudios de prevalencia en estas variables. Por estudio de prevalencia, solo con disponer de pacientes o de objetivos y de tiempo, para eso sería suficiente. En función de esto, pues utilizaríamos un diseño u otro de la pregunta que quisiéramos contestar. Es decir, existe intervención de los investigadores si es un instrumento, se puede utilizar o no utilizar. Si es un estudio observacional, si comparas los grupos, que no, solo es un descriptivo. Y en función de la temporalidad, si vale que selecciona el resultado, recuerde, si el resultado de la exposición es un estudio de casos y controles, y si no hay una relación cronológica, es un estudio de transversión. Esos son los estudios principales, que tan complicado parece, fijaos que lo más complicado en sí es acordarse del tema de la exposición de la cronología en relación a exposiciones. Elaboración de objeto de investigación. Es tan importante como escribir un artículo científico. Es la carta de presentación que vais a tener ante cualquier revisor que os haga o por el que podáis optar a una beca de investigación. La primera parte es el resumen. Lo más importante en mí cuando me llevo con la investigación, lo primero que hago es mirar de dónde viene. Es un artículo científico, no está organizado. Sabes de dónde viene ese de investigación y leer el resumen, ¿no? Después escribir los antecedentes. Los antecedentes es una página y media aproximadamente, donde intentar resumir la evidencia que tenéis y a partir de ahí intentar justificar vuestro proyecto de investigación. No hace falta que sea extenso, no es un concurso de escritura. Después las hipótesis, ¿no? Hacen referencia a las respuestas esperadas
a las preguntas de la investigación y los objetivos en relación a las hipótesis que hayáis escrito. Después, perdón, la segunda parte más importante es la metodología. Es decir, estáis diciendo al revisor qué herramientas vais a utilizar para desarrollar vuestro proyecto de investigación, ¿no? El diseño, es decir, la que comentamos de si un caso de control o no, ensayo clínico, la muestra de estudio, es decir, qué tipo de pacientes, dónde lo vais a obtener, el cálculo de tamaño muestral, dónde lo vais a realizar, qué variables vais a recoger y cómo vais a recogerlos, qué materiales. Y después el análisis estadístico. La estadística, reconozco que al principio, cuando empiezas con los proyectos de investigación o con los estudios, es complicada, pero al fin y al cabo os daréis cuenta de que tantas posibilidades estadísticas hay, acabas utilizando dos o tres herramientas estadísticas si siempre hacen más o menos el mismo proyecto de investigación. Análisis de Cox, de supervivencia de progresión, comparaciones de variables cualitativas, de storage y variables cualitativas. Es decir, siempre más o menos acabas utilizando lo mismo. Igualmente no tenéis por qué saber estadística. Habláis con el estadístico, la verdad es que el estadístico lo hace fantástico y estoy siempre encantado de ayudaros. Después continuamos con el equipo investigador de la infraestructura, es decir, el profesor tiene que saber si tenéis el material y las personas necesarias para entrar en este proyecto de investigación. El programa, hay que saber cómo se va a desarrollar este proyecto. Tienes que hablar siempre de aspectos éticos, el marco ético, la verdad, tienes que hacer referencia siempre con Helsinki, consentimiento informado y comité ético. Tienes que poner siempre el comité ético. Limitaciones y, por supuesto, el presupuesto que vais a destinar, el dinero que le estáis pidiendo. Pongo esto, bueno, esto es un poco una tontería, pero en cuanto a la cronología, antes siempre se escribía los 6 meses, o el primer año, segundo año. Últimamente me están mandando proyectos de investigación, cronología puesta de esta manera, la verdad es que es bastante visual y todo lo que sea hacer algo diferente a otros proyectos de investigación que me visibilidad a agosto, me parece que es bastante relevante. El cuadro de recogida de datos, es aquello que vais a utilizar para recoger todas las variables que están implicadas dentro de vuestro proyecto de investigación. Y unos ítems que son obligados, ¿no? Es decir, tienen que ser anónimos. Nunca tenéis que dejar campos abiertos, tenéis que hacerlo lo más fácil, lo más simple posible. Normalmente lo que hacemos es un Excel, estas características, pacientes en horizontal y variables en vertical. Y una vez que tienes recogido 400 pacientes con 40 variables a cada uno, vuestro trabajo es limpiar estos. Tienes que adaptar esta tabla de Excel al formato que el programa estadístico utilicéis, SS, Mercado, lo que queráis, para que lo vea correctamente. Para que os hagáis una idea, yo en el último estudio neurométrico antes tenía más de 400 pacientes que lo multicéntrico con 40 50 variables, le tiré casi 2 meses para ver las expresas. Eso porque lo diseñé correctamente el panel de datos. Es muy importante hacer eso, es decir, a la persona que va a rellenar ese panel de recogida de datos, cómo lo tiene que codificar. Es decir, el 1 es sí, el 0 es no, intentar minimizar eso del campo libre, porque el campo libre no lo puede leer ningún programa estadístico, es decir, intentar facilitar todo esto. Actualmente tenemos un programa, existe un programa que es libre, que es el REDCap. REDCap es Research Electronic Data Capture, es decir, es un cuaderno de recogida de datos electrónico que normalmente está ligado a entidades, científicas, hospitales, y estos hospitales que no se han todavía no se han dado de alta, y es una herramienta muy potente. Es decir, aparte cuando recogida de datos te permite implementar dentro de la comunidad que los sitios informados, te permite mandar mails con encuestas y solicitudes a participantes que estén inscritos en los proyectos de investigación. Pero es cierto que la curva de aprendizaje es lenta. Yo todavía no he conseguido hacerme con él, con lo cual yo creo que sí tenéis que desarrollar vuestro sistema de investigación lo más sencillo que es recogerlos. Es un orden bien definido de las variables, pero todavía es recta. Es un poquito complicado. Pero bueno, que sepáis que existe y que realmente el Excel que los puntos son muy definidos. En cuanto a si necesita ayuda de financiación o de ayuda de lo
cuando comenzamos. Y financiación sí, el dinero es necesario. De años sí es cierto que tenemos la posibilidad de mandar artículos a revistas científicas que no tenían fees, que eran gratuitas. Hoy en día prácticamente publicar en todas no bajan de 1.500 euros. Entonces, dinero sí no hace falta. Y tenéis que pensar que siempre tenemos en mente que los proyectos de investigación debemos utilizar presupuesto, porque da dinero a sociedades científicas, pero no olvidéis que hay empresas privadas y fundaciones, pues la propia industria farmacéutica colabora en proyectos de investigación. Normalmente, si estáis dados de alta en investigadores en la fundación hospital, cada cierto tiempo recibéis un correo electrónico con las convocatorias de las diferentes entidades que convocan proyectos de investigación, que convocan becas de investigación. Lo comentamos, mira, es un ejemplo de la página web de la SEP, la web de los Centros Operativos de Tecnología. Lo que hace es colgar los proyectos de investigación. Seguro que cada una de vuestras redes tiene algo parecido. Colgar proyectos de investigación con el título, protocolo de investigación, el CRD, la aprobación del FEI, porque son proyectos multicéntricos que están abiertos normalmente a la participación. Ahí tenéis acceso a ver realmente lo que se está haciendo, si es viable para poder ser estupendo. Y cuando os pone aquí el CRD y la aprobación del FEI, para bajar estos papeles y pues ejercer en vuestro hospital. Lo digo porque es la forma de empezar a investigar, que es colaborando con personas que ya han vivido los proyectos científicos. Quería mostraros esto de récord, que esto es una hoja de evaluación que tiene unos años, una beca de investigación que pasaron para el 2017, y fijaros los ítems que se evalúan en un proyecto de investigación. Fijaros lo más importante, una de las más importantes, lo primero es la experiencia del equipo, por lo cual es algo que no facilita la investigación a personas jóvenes como vosotros, pero es importante cuando es investigar. El trabajo colaborativo, la originalidad, el interés del proyecto, la metodología, que son los puntos de metodología que tienen ver, la viabilidad, y luego se premia más el proceso multicéntrico, multidisciplinar, es decir, que haya varias especialidades implicadas, que sea dentro del hospital, y que es un proyecto transversal abierto, es decir, que incluso aparte de la sociedad que gestiona de investigación, pues haya otras sociedades implicadas. Por esto os comento que es muy importante ser muy metódico a la hora de la investigación, porque normalmente no suele haber amiguismo que te pasa un guión, tú tienes que puntuar en función de lo que te pasa. Pues si te falta algún ítem que se te olvida, pues esa puntuación ya baja y realmente al final, en el baremo final de las puntuaciones de un proyecto de investigación, está todo bastante a punto y lo que se decide en los proyectos de investigación por muy poquitos puntos. Análisis de resultado y difusión del estudio. Si de resultados no lo conocéis, es decir, los dos que habéis visto pueden ser muy extensos, tenemos que intentar resumir estos resultados, ver si se pueden generalizar más allá de la muestra, realmente lo que hemos observado pues, se ha debido a la data. Y esto precisamente es lo que no podemos hacer. Es decir, no puedes hacer un modelo de investigación en el cual empezáis, hacéis el CRD, cogéis los datos y vais al estadístico y tocáis la puerta. Ahí, mira, tengo aquí todos los datos de este. Se encuentra el pobre hombre con un percal tremendo. La forma de realizar las investigaciones es el gozo. Bajáis al estadístico, presentáis, comentáis con el proyecto de investigación, después empezáis a elaborar el protocolo de datos, bajáis otra vez, tenéis las variables que habéis recibido, lo que imaginaos, revisáis 100 pacientes en estudio clínico y queréis hacer el análisis de costo. Simplemente es para ver si alguna variable de forma que se asocia a un poco en concreto. Y si os ha olvidado poner la variable de tiempo, creo que si lo tiene, probablemente los 100 pacientes, probablemente eso es simplemente por no haber comentado con el estadístico vuestra base de datos. Es decir, todo lo que podáis adelantaros en cuanto a realizar correctamente el diseño, realizar correctamente los datos, porque hay veces que es cierto que con algún tipo de estadística posterior se puede arreglar, pero obviamente no es el trabajo por En cuanto a la redacción de un artículo científico, yo creo que tiene tres partes. El artículo científico no solo es después de una investigación. Es decir, hay una parte de trabajo que es incluso antes del proyecto, ¿no? Igual que buscas la bibliografía, para elaborar el proyecto de investigación, esa bibliografía la debéis tener bien guardada y bien
leída de cara después a escribir la investigación. Algo que es muy útil es, imaginaos cómo queréis hacer el paper, el artículo, y sabéis que el artículo lo más importante son las tablas, las figuras. Pues realmente más o menos qué es lo que queréis presentar. Eso va a ser bastante para hacer después los datos y para poder hablar el proyecto. Durante la investigación encontramos resultados y seguimos actualizando la bibliografía, porque desde que elaboramos un proyecto de financiación, hacemos una recogida de datos, lo distribuimos, cogemos datos, pues podemos hacer un par de años, pues, el tema que estoy revisando nos puede parecer mucho, pueden aparecer artículos, pues enviando los resultados del escribir. Y después de la investigación, con quien estéis trabajando, tiene que decir la revista. De lo que hayáis escrito, del interés, de los fees, de lo que cuesta la revista, porque la revista puede costar 4 o 5 euros, puedes publicar. Y en función de lo que veáis que está publicando últimamente. Realizar un esquema del artículo, sobre todo centrarse yo creo que es en la discusión, lo más del artículo, y podéis trabajar por secciones separadas. Es decir, una vez que empezáis el proceso de escribición, dejáis escribir ese método, y luego ya simplemente os quedan hacer resultados y discusión. Para mí, los puntos claves de la presentación del artículo insisto, es lo primero que ve, igual que antes hablamos, lo primero que ve es el revisor de investigación, esto es lo primero que ve el editor de la revista, que es el que va a recibir vuestro artículo y va a decidir si pasa a revisores o manda un correo diciendo, lo lamento, probarlo en otra revista. Lo primero es el artículo. Tiene que ser descriptivo y con la menor cantidad de palabras. Y tenéis que pensar que las revistas viven de las citaciones del impalpable. Esto lo explicaré en otra sesión solo para eso. Entonces tenéis que poner los dientes largos con el título del artículo al editor. Por ejemplo, si habéis encontrado en una corte de Comitis por Universidad que el antígeno aviar es predictor de mortalidad, pues corte tal, es el first time, el primer artículo, la primera corte que demuestra, y esto lo podéis poner perfectamente en el artículo, porque sabe el editor que eso va a incluir en las citaciones de salud. La carta de presentación que va a acompañar el artículo, con el mismo punto de vista. Y luego recordad que tenemos material suplementario. Es decir, no os agobiéis en tener muchos datos, lo que es presentar muchas cosas. Centrar el artículo en lo más importante y todo lo demás siempre va al suplementario. Y actualmente hay algo que es importante porque hace años pues, tú mandabas un artículo, tú haces análisis, esa base de datos, nadie tiene acceso. Ahora tenéis que subir esa base a un repositorio o por lo menos poner vuestro correo electrónico por si alguien que lee el artículo quiere acceder a esa base de datos, solicitarlo, incluso pueden comprobar que no existe que de ello y no hayáis intentado falsear resultados. En cuanto a redacción, que veis artículos, estamos cansados a veces de ver artículos redactados como si fuera un artículo científico. No es un concurso liberal, tiene que ser sencillo y breve. Por Dios, la ortografía la gramática. Si tenemos que ya estar corrigiendo gramática, pues los párrafos cortos y bien estructurados, utilizar las comas y los puntos, evitar las frases largas. Luego ya hay cosas que son un poquito ya de bachillerato, ¿no? Utilizar frases pasivas, intentar eliminar siempre lo que sea necesario. Lo puedo decir con 10 palabras, no digas 30. Si lo haces en inglés, no tendrás ningún comparación con la proposición. La introducción y la discusión siempre en presente y los métodos y luego hay cosas que son, eso no está escrito en ningún sitio, el tema de las palabras deshumanizadas, a veces es cierto que hacemos ciencia, que perdemos un poquito, ¿no? La humanización de lo que estamos haciendo, pero por ejemplo no utilizamos casos sujetos, ¿no? Pacientes involuntarios, o expresiones como a nivel del mar, estamos acostumbrados a nivel de no, no, el logro sobre derecho, todo lo izquierdo, y lo de necesidad es intentar artificios literarios. La discusión y las conclusiones, la discusión es lo que comentabas, para mí es lo más importante. Pues siempre tiene que estar bien estructurada, creo que se quiere, creo que siempre ya no se nos enseñará el tema de cómo plantear el artículo científico. Exposición de los resultados principales, lo primero es decir, el primer párrafo con el resumen principal del artículo científico. Después los hallazgos, tenéis que poner qué aporta
a la evidencia actual y compararla con esa evidencia. Tienes que hablar de las limitaciones del estudio. El estudio prospectivo, eso ya debe ser una limitación. Sabéis que el variables es una limitación. Si lo haces a modo siguiente, es una limitación. No podéis ocultarlo, tenéis que ponerlo. Es decir, el revisor lo ve con buenos ojos que se hayan diferenciado. Después tenemos que hablar de las preguntas sin responder, es decir, lo que hablamos en la revisión. Es importante decir qué aportamos y qué nos queda colgado o qué podemos seguir haciendo en este campo de investigación a partir de los resultados que hemos encontrado nosotros. Y acabar con las conclusiones. Esto es la presentación del resultado es lo que comentaba, tiene que ser ordenados, tenemos que completar información. Pero lo más importante es que lo que podáis poner en una tabla o una figura, no lo pongáis. Y si ya le habéis puesto la figura, la tabla, no lo dupliquéis en el texto, salvo que sea muy, muy, muy relevante. Y la última diapositiva es para que recordemos ciertas cosas, es decir, otros aspectos que influyen en la investigación y creo que es muy importante. Yo creo que es el momento vital de cada uno. Pensad que la mayoría de vosotros probablemente no tenga hijos, no tenga cargas familiares. Es cierto que durante una residencia pues tienes que estudiar, que tiene muchas guardias, que yo sé que no es un paseo de rosa. Pero es cierto que es un buen momento para iniciar la investigación. Luego pasan los años, pues tienes cargas familiares con hijos, con padres, y siempre hay problemas de salud para dedicarle todo el tiempo necesario. Importante, el inglés se lo dominas perfectamente, pero también la estadística. Todo lo que puedes aprender de estadística, a pesar de que tenemos un estadístico, es muy importante, porque os da una visión de cómo elaborar un proyecto científico, os da una visión de cómo reconocer correctamente los resultados, los datos y analizar los resultados. Y lo que os comentaba, pasamos por el archivo estadístico en más online, ¿no? Perdón, la bibliotecaria en más online, porque le pedimos una versión online, pero en otros hospitales sí que es cierto que puedes acceder al bibliotecario, que también es metodólogo. Y al estadístico. El estadístico aquí siempre tiene las cosas abiertas, tiene mucho trabajo, a veces no podéis ir a bibliotecas, a días después. Pero todas las dudas que tengáis en cuanto a pueden investigación, ¿vale? Es muy bajo y tienes que hacer eso. Nada más, muchas gracias.